A reading from the Book of Wisdom. Lectura del libro de la sabiduría. La vida de los justos está en mano de Dios y no los tocará el tormento. La gente insensata pensaba que morían, consideraban su tránsito como una desgracia y su partida de entre nosotros como una destrucción. Pero ellos están en paz. La gente pensaba que cumplían una pena, pero ellos esperaban de lleno la inmortalidad. Sufrieron pequeños castigos, recibirán grandes favores, porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en crisol, los recibió como sacrificio de holocausto. A la hora de la cuenta resplandecerán como chispas que prenden por un cañaveral. Gobernarán naciones, someterán pueblos, y el Señor reinará sobre ellos eternamente. Los que confían en Él comprenderán la verdad. Los fieles a su amor seguirán a su lado, porque quiere a sus devotos, se apiada de ellos y mira por sus elegidos. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor, eso buscaré. Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. El Señor es mi luz y mi salvación. Gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad. Respóndeme. El Señor es mi luz y mi salvación. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. En efecto, cuando nosotros estábamos todavía sin fuerza, Cristo en el tiempo fijado murió por los impíos. Difícilmente se encuentra uno que quiera morir por un justo. Puede ser que se esté dispuesto a morir por un hombre bueno, pero la prueba del amor que Dios nos tiene nos la ha dado en esto. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y ya que ahora estamos justificados por su sangre, con más razón seremos salvados por Él en la cólera. En efecto,
que cuando éramos todavía enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo. Con más razón, reconciliados ya, seremos salvados por su vida. Más aún, ponemos nuestro orgullo en Dios nuestro Señor Jesucristo, por Él que ahora hemos sido la reconciliación. Esto es lo que ha dicho mi Padre, nuestro Señor. Compórtense de acuerdo con los mandamientos y sigan las palabras de lo que yo les digo mandadas por Él. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. Gloria a tibi, Domine. When Mary, the sister of Lazarus, En aquel tiempo, cuando came llegó to where Jesús, Jesus Lázaro was and saw llevaba ya 4 him, días fell at his enterrado. feet and said to him, Betania Lord, if you distaba had been here, poco
de Jerusalén, unos 3 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Qué es esto? Ella le contestó: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja: el maestro está ahí y te llama. Apenas lo oyó, se levantó y salió a donde estaba él, porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con ella en casa consolándola, al ver que María se levantaba y salía deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, viéndola llorar y a ella, y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, sollozó y muy conmovido preguntó: ¿dónde lo han enterrado? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería, pero algunos dijeron: ¿y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que muriera éste? Jesús sollozaba de nuevo. Llegó a la tumba. Hoy celebramos la conmemoración de todas las almas, es decir, por los fieles difuntos, aquellos que están en el purgatorio, los que están en estado de purificación y que puedan disfrutar a la larga la pureza de la vida eterna. O también en este país tenemos una lección muy importante, así que quisiera mencionar que tenemos un gran deber cívico, el de votar y el de promover el valor cristiano. Es nuestra vocación y en este mundo debemos tratar de afectar más y mejorar lo que es el reino de Dios y la promoción de los valores cristianos, así como el valor de la vida. Tenemos que votar por la vida y tenemos que hacerlo, tenemos esa responsabilidad. Quiero dar la bienvenida a un grupo de Ontario, en Canadá, el Padre Francis también. Es bueno tenerlos aquí. Sabemos que en el último día de la segunda venida de Jesús habrá un juicio final. En Juan 5:28, Juan nos dice que la hora llega pronto en que los que están en las tumbas oirán la voz, escucharán la voz de aquellos que hayan hecho buenas cosas, pero habrá una recolección de deudas de los buenos y los malos y aquellos que han hecho cosas malas en cuanto a la condena de la resurrección. Se nos dice acerca de la salud a lo largo del Evangelio. En ese momento Jesús separará a los buenos de los malos, a los prisioneros, a los extraños, y lo que hicimos a los menores de nosotros, nos dice Jesús, nosotros lo habremos hecho a Él. Él tiene una identificación especial con los pobres, con los menores de nosotros. En Juan se nos dice que aquel que no ama se mantiene sordo, aquel que odia a su hermano, él no tendrá vida eterna en él. En primer libro de Juan se habla acerca de un pecado para con la muerte y hace una distinción la Iglesia entre los pecados mortales y los de menor cuantía. Los primeros, los mortales, es porque se ha cometido un pecado muy grande y hay 3 condiciones que deben cumplirse para tener un pecado mortal, y para eso tenemos que tener esta comunión con Dios, y al escoger algo que está muy desordenado,
with sufficient reflection con suficiente reflexión y con consentimiento, si se hace con suficiente libertad, entonces podemos apartarnos de Dios, que es la fuente de toda vida. Y esto es algo que ha sido retado en nuestra manera de pensar, diciendo, bueno, únicamente si uno rechaza directamente a Dios es que uno va al infierno. Pero la Iglesia y sus escrituras y tradiciones dicen no al escoger algo que es gravemente mal, que no podemos separar de Dios con suficiente libertad. Y esa parte es difícil de juzgar, como muchos factores psicológicos están involucrados por la fuerza del hábito, la madurez, etc. Y únicamente Dios puede hacer ese juicio. Pero la enseñanza se mantiene así. Si violamos el 10º mandamiento, los 10 mandamientos, tenemos que separarnos a nosotros mismos de Dios. Así lo hacemos. Y el juicio final hay 3 posibilidades: el purgatorio, el cielo o el infierno. Hoy recordamos a los que están en el purgatorio. La Iglesia enseña que no se trata de una prolongación de nuestra condición terrenal, en el sentido de que todavía podemos tomar una decisión después de la muerte. En la muerte, nuestro destino está determinado por nuestro rechazo del amor de Dios, y aquellos que van al purgatorio están destinados al cielo, pero tienen que ser purificados primero de su amor por el pecado. Por lo tanto, nosotros no cambiamos nuestro destino después de la muerte, pero para compartir la vida divina, la vida eterna, tenemos que ser purificados, y vemos esto que es prefigurado en las enseñanzas del Antiguo Testamento por la integridad que se demanda de los sacrificios que se le ofrecen a Dios, la pureza de los sacerdotes. Para que lleguen al reino de lo divino habrá que ser alguien de pureza. En el Nuevo Testamento, Jesús es el intercesor que únicamente expía nuestros pecados. En el libro de los Hebreos vemos que hay esta gran enseñanza acerca de Kippur, de lo que ofrecen en el día de la expiación por los pecados de Israel. Bueno, Jesús cumple con eso, y Él ofrece el verdadero sacrificio en expiación de los pecados en la vida. Por Jesús, Dios se ofrece por medio de su sacrificio en el Calvario. Ahora, así es la forma en que podemos entrar al cielo. Es únicamente por los méritos de Cristo, pero sabemos que por nuestro pecado, si hemos cometido un grave pecado, nos priva de esta comunión con Dios. El Evangelio dice, Cristo, Él es la vida, y tenemos que tener comunión con Él para tener la santidad de esta vida. Por medio de esto es que se nos hace incapaces de llegar al cielo. Si nos arrepentimos, entonces no cumpliremos con el castigo eterno. El pecado venial es nuestro apego a lo terrenal, a este amor por las criaturas en lugar de a Dios, o en el purgatorio para nosotros tener y disfrutar de la plenitud de la vida. Juan Pablo escribió esta condición de existencia, hablando del purgatorio, dijo que es un estado de purificación, en que nosotros somos purificados de lo que se llama el castigo temporal debido al pecado venial. Por lo tanto, podemos ser perdonados del pecado, pero el castigo temporal se mantiene y hay que ser purificados de esto. Estas dos consecuencias del pecado, la condena o el castigo temporal, no deben mirárseles como la venganza de un Dios iracundo, sino que es algo que fluye del pecado mismo. Nosotros escogemos separarnos de Dios. Si se hace de una manera seria, entonces sufrimos el infierno. Esa es nuestra decisión. Rechazamos el amor de Dios y hacemos esa decisión, tomamos esa decisión. Sabemos que a consecuencia de la debilidad del hombre, nuestra inclinación es que el pecado venial es una lucha.
Y cuando pecamos, nos convertimos en esclavos del pecado, nos convertimos en personas apegadas al pecado que deforma nuestro carácter. Si practicamos la virtud llega a ser más fácil para nosotros. Cuando escogemos la mentira y el pecado, esto deforma nuestro carácter y tenemos una mayor tendencia a ese pecado. Por lo tanto, si miramos a los pecados capitales de lujuria, gula, envidia, etcétera, sabemos que vivimos y hacemos esas cosas y nos convertimos en cierta forma en una persona menor. Si miramos al Sermón de la Montaña, es algo que reta. Es que estamos ahí ya, miramos a los mandamientos de Cristo, de que la pureza del corazón, del amor y la misericordia y el perdón de nuestro prójimo, para desapegarnos de esta tierra. Si tuviéramos algún tipo de honestidad, sabríamos que tenemos mucho que crecer en este aspecto. Es que nosotros tenemos este amor puro por Cristo en realidad y por nuestro prójimo. Es que todavía escogemos a sacerdotes por encima de Dios. Es que nos apegamos a Él tan solo. Yo, por ejemplo, no quiero pasar la eternidad luchando con esto. Yo quiero ser purificado. Es posible que uno sea purificado en la tierra. Se llama a esa gente santos. Crecen en su santidad, pero si uno no ha sido lo suficientemente purificado, gracias por la misericordia de Dios, es que existe el purgatorio entonces. Pero pasar toda la eternidad con las inclinaciones, Dios no permite que nosotros nos unamos a Él en ese estado impuro. Por eso sería un infierno el vivir con esas cosas en nosotros. Por lo tanto, en Cristo tenemos la plenitud de la vida. Por medio de la fe en Él se nos perdona y por medio de la fe en Él podemos crecer y ser santificados. Y esto trae consigo esa distinción de nuestra teología católica de la santificación, de que es una transformación de la persona. Decimos que la gracia no tan solo nos cubre si estamos completamente corrompidos. Hubo una caída en el jardín del Edén, el pecado original se nos transmitió, la tendencia a pecar, sin embargo, pero así todos somos buenos, básicamente buenos, y creemos que Dios tiene gracia y que penetra a la persona, esa gracia, y le llena, dándole esa vida eterna y le alza, le levanta. La santidad es posible, es una transformación verdadera. Y si no estamos allí, si no llegamos allí a la tierra, por medio de la cooperación con la gracia de Dios y sus buenas obras, entonces tenemos al purgatorio para ser purificados. Es una hermosa enseñanza de nuestra iglesia, el llegar a ser santos, el ser como Dios, el recibir su vida eterna, y esto sucede con Cristo. En otro aspecto de esa enseñanza que celebramos hoy en la iglesia, es que la iglesia es una comunión con Cristo. Todavía tenemos una comunión después de la muerte para aquellos que se están purificando en el purgatorio, a las bendiciones del cielo, que disfrutan de la plenitud de la vida eterna, aquellos que están en camino y que hay una comunión en Cristo, que nosotros tenemos un vínculo los unos con los otros y podemos orar los unos por los otros. La iglesia tiene la victoria por medio de Cristo. Sin duda, tienen el tesoro de las gracias ellos y tenemos acceso a esas gracias aquí en la tierra para crecer en santidad, pero también para orar y obtener estas gracias para aquellos que sufren en el purgatorio. Ellos pueden ser ayudados por nuestras oraciones, podemos obtener indulgencias por medio de las oraciones. La iglesia tiene una gran cantidad de indulgencias. Uno puede entrar en línea, por ejemplo, el rosario, las escrituras, ciertos salmos y canciones. Hay una cantidad enorme de cosas que podemos hacer para ayudar a las almas en el purgatorio. Podemos ofrecer misas, hacer que digan misas. Es una gran obra de caridad todo eso por parte de nuestra y podemos pedirles inclusive colectivamente que oren por nosotros, por las almas del purgatorio. Así que es un hermoso intercambio de dones, por así decirlo, un intercambio de tesoros y de gracias, unos por nosotros y otros por Cristo. Así que hoy recordamos que Jesús
es la plenitud de la vida, podemos orar y pedir que esa vida se le dé al sufrimiento, a las almas del purgatorio.